Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria. Pelei, nentoin tain dungu, mari con puche mule palu, amun dungu emeu, a todas las personas que están escuchando la 90.5, la radio comunitaria de Junín de los Andes, la FM Che, los saludo a todos y a todas los que por esta hora sintonizan la radio comunitaria. En el Tramcaín del día de hoy vamos a conversar de algo que ha sido noticia y que no es menor, que es que la Organización de las Naciones Unidas proclamó el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Cómo nace esta proclama? En respuesta a la recomendación del Foro Permanente de Organizaciones Indígenas, que en el año 2016, le hizo llegar a la Asamblea General de la ONU un reclamo específico pidiéndole mayor atención a las lenguas indígenas. Por eso la Organización de las Naciones Unidas proclamó este 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de llamar la atención sobre la pérdida que trae consigo la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y fomentarlas a nivel nacional e internacional. La UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, actuará como organismo principal durante todo este año 2019, año del calendario gregoriano. ¿Qué es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas? Es una organización también internacional que cuenta con representación de distintas organizaciones de pueblos indígenas del mundo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le hizo llegar a las Naciones Unidas? Un documento de antecedentes que usted, vecino o vecina, lo puede encontrar en internet, pero a mí me gustaría leerle un fragmento que tiene los datos específicos. En la actualidad, solo el 3% de la población mundial habla el 96% de las casi 6.700 lenguas que hay en el mundo. Aunque los pueblos indígenas constituyen menos del 6% de la población mundial, se hablan más de 4.000 lenguas. Pensando igual ese 6% en tanto reconocimiento legal Winca sería, ¿no? Si nos ponemos a rastrear cuáles son las raíces de los pueblos, hay muchísima mayor población indígena. Según las estimaciones de conservación, más de la mitad de las lenguas del mundo se habrán extinguido para el año 2100, y según otros cálculos, hasta el 95% de las lenguas que hay en el mundo podrían haberse extinguido o verse gravemente amenazadas a finales de este siglo. La mayoría de las lenguas amenazadas son lenguas indígenas. Se estima que una lengua indígena muere cada 2 semanas. Las lenguas indígenas no son únicamente métodos de comunicación, sino que también son sistemas de conocimiento amplio y complejo que se ha desarrollado a lo largo de milenios. Son fundamentales para la identidad de los pueblos indígenas, la conservación de la cultura, sus concepciones e ideas y para la expresión de la libre determinación. Cuando las lenguas indígenas están amenazadas, los pueblos indígenas también lo están. La amenaza es consecuencia directa del colonialismo y de sus prácticas coloniales que dieron lugar a la aniquilación de los pueblos indígenas, su cultura y su lengua, como resultado de las políticas de asimilación, el despojo de la tierra y de las leyes y medidas de discriminación. Las lenguas indígenas de todas las regiones se encuentran en peligro de extinción, y esta situación se ve agravada por la globalización y por el aumento reducido al reducido número de lenguas culturalmente dominantes. Los padres están dejando de transmitir cada vez más la lengua a sus hijos. Entonces, en pos de esta pequeña introducción de este documento antecedente, que es de lo que toma la ONU para proclamar el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, también se hace mención en este documento a los derechos lingüísticos que existen y cuáles serían los derechos lingüísticos para los pueblos originarios. Se habla entonces de revitalización y de fomento de las lenguas indígenas, y la ONU, por tanto, toma esta demanda y hace esta declaración tomada del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que viene llamando la atención en este sentido desde el año 2003. El foro permanente ya había recomendado a los gobiernos que introdujeran las lenguas indígenas en la administración pública, por ejemplo. En el 2005 hizo recomendaciones a oficinas de los países que integran las Naciones Unidas para que se
se difundan las actividades mediante la publicación en lenguas indígenas y también fue recomendando a los estados que se apoyara la creación de centros de estudios sobre cultura y lengua indígena en las universidades. Después ya en el año 2010 empezó a decirle a la UNESCO, a pedirle que apoye las iniciativas del foro y logró finalmente que la ONU este año haga esta proclama que podemos tener muchísimas visiones distintas de lo que es la ONU, de qué implica la ONU y de si funcionan o no las recomendaciones que hace la ONU, pero en definitiva digo, se está poniendo por lo menos en la mayoría de los portales de noticias internacionales como una noticia. Y ya nombrarlo es una forma de mostrar su existencia, más allá de que sabemos, sobre todo quienes pertenecemos a los pueblos indígenas del mundo, que la mayoría de los derechos los terminamos ejerciendo nosotros, que los estados hacen bastante poco por eso, pero no es menor que hoy sea noticia, entonces que este año 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Qué dice la ONU? Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 2015, tiene además como objetivo garantizar el acceso igualitario de los pueblos indígenas a todos los niveles de educación y formación profesional, según la meta 4.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en ese sentido es que toma la recomendación del 2016, todas las recomendaciones del 2003 a esta parte, toma además la Agenda 2030 que firmó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 y hace esta proclama del 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta es una noticia entonces que queríamos compartir en esta primer columna, en este primer Tramcaín, y justamente pensando en cómo íbamos a abrir esta columna fue que pensamos el nombre, ¿no? Porque cuando decimos un Tramcaín decimos que vamos a conversar, pero no es que solo yo voy a conversar, ¿no? Todos vamos a conversar, eso significa un Tramcaín y esa es un poco la idea que tenemos también desde este espacio, que en esta primer columna pensábamos, bueno, cuántas lenguas indígenas están en peligro de extinción hoy, y decía, se hablan más de 4.000 idiomas distintos. Vamos a escuchar nosotros un promocional, en este caso también dirigido por las organizaciones internacionales. Vamos a escuchar otras lenguas y vamos a sentir también el sonido de esas otras voces en los distintos continentes. Aviro, yameya kukekayanki. Alilancho. Kunan, kaita hawanaygikama, llapan pachapi runa masinchikuna rimanakuchkan, yaja qanchiswaranja simipi. Ikasbihatiri bihuibura muakuyo teitay. Irote UNESCO, irotake kisanenta kotarori. Perú suyupi tawachunka pusaqñiyuq ñawpa simikunata rimayku, ñawpaq pachakunamanta pacha. 4.500.000 peruanos. Aridung, iyatung, ringeng, tideag, tori nagawa. Ahora yo buena hincha rotani fue para buena 55, ahora net peruano yanisha. Ecuadahaya esowi. Ibe ki baby paner me hiwan arona sa tene ya tu paner. Noñana irota que nashina rol. Irorika noñana tirotsi onashita non kempetanaki. Amuketan puhambek bishakan yambay amina wen con shin anea sanse kwashat tahamun. Noko yacharane ki rimeita desde papaimanta taitaimanta yacharane ki runa semi rimeita. Enas patah llapa mundo tapas taitamama ikakting merexeni. Nanim shimikuna hakayan. Allí shuma Japantik yanatsano marcapura kawakunapaj. Ucuatua, Naciones Unidas, Ucataipitja, Yati sitúa. Akiri pa Huaranca, Tunca Yatuncan Maraja, Amtawinaka, Hachanchañani Sasina. Ministerio de Cultura, Yapan Suyuntimpi, actividad kunata ruachinja, Yaktanchikunapa siminchikuna rimananchikpa, Mastarinanchikpa, Chiklichinanchikpa. Same Ashekiempa, Osarenzi Internacional, Ashi Añanepe, 2019.
Lo que escuchabas entonces es este video promocional específicamente hecho con las lenguas de Perú, en este caso las que más predominan en Perú. ¿Qué es lo que escuchaste en este video de recién? ¿Cuáles fueron las voces que sonaron aquí en la FM? Voces quechuas, voces Shipibó, Conibó, voces Ayaninca, que son, por eso sonaban a veces tan parecidas, ¿no? Son todos pueblos que han compartido el mismo territorio. Voces quechua del Cusco, voces ticunas, voces llanesca, voces SEJA, voces borá, voces abajún, voces quechua central, voces aymara, aymara central y aymara del norte, voces quechua chanca. Todos esos son idiomas distintos que comparten quizás una misma raíz territorial, pero que deben tener también sus diferencias, imagino, en esa construcción que se ha hecho. 21 lenguas indígenas pueden desaparecer, estamos hablando en el corto plazo, por eso también la importancia no solo de fomentar las lenguas indígenas, sino de revitalizar. ¿Cuál es el caso y la situación en Argentina? En Argentina existen más de 36 naciones indígenas originarias preexistentes al Estado y la situación lingüística es realmente tristísima, porque Argentina es uno de los estados que ha pensado su forma de educación de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, en Perú se hablan hoy 48 idiomas, en Argentina no se hablan hoy 36 idiomas, que es lo que debería pasar o sería como el ideal, por más que haya idiomas que no se hablen tanto o que no se hablen en la cotidianidad, como incluso es el caso del mapudungún. ¿Cuál es la situación en Argentina? En Argentina tenemos idiomas extintos, ¿no? Por ejemplo, el pueblo comechingón o sanavirón es un pueblo que tiene un idioma extinto. El pueblo huarpe, que habita hoy lo que es el territorio de Mendoza, es un pueblo que tiene un idioma en peligro de extinción. La última hablante del idioma de los en una cuna también, la última hablante viva falleció no hace mucho tiempo. Entonces digo, tenemos una situación extremadamente crítica respecto de los idiomas indígenas aquí en lo que hoy se conoce como Argentina. Hablando específicamente del mapudungún, que quizás es el idioma que nos toca más de cerca en este territorio ancestral, en el Wallmapu, territorio ancestral mapuche, hay que decir que el mapudungún también es un idioma que ha sufrido, como todos los idiomas, por la imposición colonial, una arremetida que ha sido importante, que el mapudungún no es un idioma que estemos usando en la cotidianidad aquí en Wallmapu, pero que sin embargo hay muchísimas iniciativas de revitalización del mapudungún y de fomento del mapudungún. Los talleres de mapudungún que existen, las cátedras que existen de mapudungún, en el caso de la Universidad Nacional del Comahue hay una con muchísimo tiempo de existencia. Hay también hoy una cátedra del mapudungún que está anexada de alguna manera a la carrera de lengua en la Universidad Nacional de Río Negro, en Bariloche. Hay también un montón de otras propuestas de talleres que son independientes en distintos lugares, aquí en Junín de los Andes, desde hace muchísimos años ya, a través de diferentes grupos y colectivos mapuches que se han ido organizando, se han realizado talleres de mapudungún. Ahora estamos en un tiempo nuevo también en Wallmapu de debate, ¿no? De cómo generamos hablantes reales y concretos que utilicen el mapudungún en su vida cotidiana. En ese marco es que ni más ni menos que ahora, dentro de poquito, el 15 de febrero del 2019, está la marcha Mapudungún Nitrecanman, que es una marcha que se organiza ya desde hace un par de años, específicamente en Temuco, en lo que hoy es conocido como Chile. Es una marcha justamente en defensa del mapudungún y pidiendo que se oficialice el mapudungún como idioma en esa parte del territorio mapuche. Una iniciativa que en Argentina en algún momento también ha tenido eco y que probablemente vaya a tener alguna repercusión también, sobre todo teniendo en cuenta que deberían haber este año 2019, se deberían aceptar, se deberían priorizar aún más las propuestas relacionadas
al mapudungún, que es el idioma originario de esta parte del territorio que habitamos. Eso como para empezar esta primer columna que denominamos Mucham Caín, eso como para empezar a abrir la compartida también, eso para que ustedes empiecen a tener un pantallazo de qué vamos a estar hablando en esta columna de los miércoles, en este espacio aquí en Agitando el Avíspero, donde usted también puede participar, sabe cuál es el contacto de la radio comunitaria, el 299 45 67 347. Y ya para despedirnos, porque esa es la particularidad de las columnas, ¿no? Que son bastante más reducidas, pero no menos importante, nosotros nos vamos a ir con la antropología, y acá va a escuchar un poco de cumbia colombiana y un poco también de esto de la importancia de lo que decimos, de lo que hacemos, ¿no? Esa diferenciación tan chiquita pero tan significativa, y que bueno, lo está diciendo la ONU, pero quienes tenemos que ejercerlo somos nosotros, nosotras, los que habitamos el territorio. En la entrevista que compartíamos, una producción que usted puede encontrar en el Expreso Farco también, los lamien de Mapuzungún Tuaín Hualmapumeu, decían, en el Hualmapu se tiene que hablar Mapuzungún, independientemente de si se es o no mapuche. Muchos también del otro lado estarán diciendo, ¿qué estás diciendo? Bueno, son propuestas que se van generando. Yo estoy en este momento solamente citando algo que nos dijeron en una entrevista y que tenía sus fundamentos también, en este caso en la mena Alberto Huanchumilla, que fue el entrevistado en ese momento. Muchísimo para seguir compartiendo, para seguir hilando, para seguir debatiendo, pero sobre todo para seguir fortaleciendo y revitalizando. Así que Peumangele, Amule Petaín Mapuzungún, Peumangele, Mapuzungule Tuaín, Taín Hualmapumeu, ojalá que en este espacio territorial, territorio ancestral mapuche, volvamos a hablar el Mapuzungún. Ojalá avancen también todas las propuestas que tiendan a revitalizar nuestro idioma, que decíamos no es solo un instrumento de comunicación, sino que además es la demostración y la construcción de un conocimiento milenario, en el caso nuestro, del mapuche kimun. Apuntar a la cabeza y al corazón con la palabra de los protagonistas y con la información real de nuestros pueblos. Agitando el Avíspero. Información que hace ruido. Por el 90.5 FM Che, comunitaria.